¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro espacio de análisis, de debate aquí en Cable Noticias, la otra cara de la moneda. Hoy con un programa muy especial, porque ustedes siempre están acostumbrados a ver esa otra cara de la moneda, pero esta vez vamos a ver la otra cara de los candidatos presidenciales con una invitada muy especial, porque estamos convencidos que desde ya la campaña electoral se adelantó un poco y con este montón de precandidatos y de candidatos es necesario escucharlos de primera mano, saber qué proponen, la visión que tienen sobre los temas coyunturales, conocer también a las personas. Todo esto es muy importante para que opinemos, pero con fundamentos, escuchándolos de primera mano, no a través de redes, de dimes y diretes, y ese es nuestro compromiso democrático aquí en la otra cara de la moneda. Vamos a tener, como les digo, una invitada muy especial, la precandidata presidencial por el Partido Centro Democrático, la senadora Paola Holguín, que ya está aquí con nosotros. Ya la saludo y se las presento, pero antes veamos un perfil corto de la trayectoria política y personal de la precandidata y senadora Paola Holguín. Se destapó el populismo en Colombia. Paola Holguín Moreno es una destacada política y periodista colombiana nacida en Medellín el 11 de noviembre de 1973. La historia personal tiende a marcar nuestros sueños. Es comunicadora social y periodista graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha obtenido 2 maestrías, una en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo de la misma universidad y otra en seguridad y defensa de la Escuela de Guerra de Colombia. Además, ha realizado cursos de alta especialización en estrategias de defensa y contrainsurgencia en Estados Unidos. Antes de su carrera política, trabajó como asesora presidencial en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desde 2003 hasta 2008 y de nuevo entre 2009 y 2010. También ocupó cargos en la Embajada de Colombia en México y en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, donde recibió reconocimiento por su trabajo en seguridad y defensa. Desde el Centro Democrático votamos no a la reforma laboral. Holguín ha sido senadora desde 2014, habiendo sido elegida en 2 ocasiones y reelecta en 2018, donde obtuvo la segunda votación más alta de su partido. En el Senado ha sido presidenta de la Comisión Segunda y trabaja en políticas de seguridad y defensa, enfatizando en su compromiso por el orden y la libertad en Colombia. Actualmente es senadora de la República de Colombia y miembro del Partido Centro Democrático, siendo una de las figuras más influyentes en la política colombiana contemporánea. Las banderas de su campaña a la presidencia son la seguridad, economía libre, Estado austero, una masiva política social, entre otras. Una de sus prioridades es la dureza contra el crimen y el narcotráfico. Bien, pues les presento a la precandidata presidencial, la senadora Paola Holguín, que ya está aquí con nosotros en el set de la otra cara de la moneda. Senadora, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y qué valioso este espacio porque en un momento tan complejo y tan retador es un gran aporte a la democracia que los ciudadanos puedan escuchar todas las voces. Ese es nuestro compromiso, senadora, gracias por aceptar la invitación. Ya tendremos tiempo de ahondar precisamente en esas propuestas, en temas de seguridad, de salud, los temas de país, el tema electoral que también está en boga, pero quiero empezar, senadora, porque nos permita conocerla, conocer esa persona que hay detrás de, porque a veces sabemos las propuestas, pero nos interesa mucho la persona. Así que en este primer espacio vamos a ver eso que no se ve de los precandidatos a la presidencia. Bien, senadora, y ya para adentrarnos en esta parte personal, yo por ahí vi una anécdota que me gustó mucho y yo creo que resume su anhelo en esta carrera política. Y es que, ¿cómo así que la Paola Holguín de 4 añitos ya quería ser presidente? Es decir, esto viene de las entrañas, esto no es un deseo de la vida laboral, esto viene desde que nació prácticamente. Sí, es como la razón de ser de mi vida. A uno los papás cuando está chiquito siempre le dicen, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo les dije, presidente. A ellos les pareció pues como un poquito chistoso y fui creciendo y volvían y me preguntaban y volví y les decía lo mismo, porque yo creo que a veces uno desde que nace sabe cuál es la razón de ser de su vida, uno la siente muy adentro. En ocasiones
las personas a lo largo del transcurso de su vida profesional, personal, van descubriendo esa razón. Yo creo que yo la mía la sentía desde muy chiquita. Y bueno, mis papás ya están en el cielo y allá deben estar, yo no sé si riéndose o enojados diciendo esta terca. ¿Por qué? ¿No querían mucho? ¿Trataban de convencerla de que no? La verdad es que a mi papá no le gustaba mucho que yo me metiera en política. A él le parecía que era un mundo hostil, complejo, muy... No era lo que más le llamaba la atención, también, ¿no? Era otra época y fue muy chistoso porque de hecho en algún momento yo me iba a lanzar al Consejo de Medellín y él me dijo muy enojado, pero es que ese no es el ejemplo que yo le he dado. Y yo, papá, toda la vida te vi financiando campañas, me llevabas a escuchar políticos y ¿qué esperabas que yo fuera? Entonces, bueno, gracias a Dios mi hermana es arquitecta, entonces ella sí heredó. Ella sí se fue por el buen camino. Se fue por el buen camino, hizo lo que hacía mi papá, pero ellos también siempre acompañaban y al final yo creo que lo importante es que ellos vean que lo que me enseñaron es como he orado toda la vida y en el fondo puede que ya no estén tan enojados. Sí, no, y yo creo que era un temor de papás, de cuidarla, sí, de tema de seguridad y demás, pero yo creo que veían loable ese objetivo que hay detrás de aspirar a la presidencia de la República. Me imagino que ese por qué ha cambiado, porque a los 5 años, ¿cuál era el por qué? Y ahorita, ¿por qué quiere ser presidente? No, yo creo que algo de esa niña todavía está, y es que yo nací enamorada y obsesionada por Colombia. Una cosa que mis hermanos se burlan, mis amigos se burlan, porque ellos dicen que ellos no conocen a nadie más enfermo que yo. Yo desde que era muy chiquita sentía una cosa muy impresionante por este país, y por la gente, para mí era como una bendición, como, juepucha, yo sí soy de buenas haber nacido acá, porque este es un país que en medio de todas las dificultades tiene muchas potencialidades y los ciudadanos han sido muy valientes. Aquí hay quienes quieren vender todo el tiempo el cuento de que Colombia es un país de víctimas y victimarios. Yo dejo a un lado esas veces y yo creo que es un país de valientes, porque aquí todos hemos logrado superar las circunstancias que han sido tan difíciles, que han sido tan dolorosas. Este es un país de gente resiliente, gente creativa, trabajadora, madrugadora, de gente muy, muy valerosa. Entonces yo sentía esa obsesión y yo era feliz caminando el país, conociendo, muy preguntona, muy metidita desde chiquita, y ese amor que desde los 4 años me hacía decir que quería ser presidente está vivo ahora. Lo que pasa es que tomo la decisión en este momento por la coyuntura, porque siento que hacía muchos años no teníamos un momento tan retador para la democracia, para la institucionalidad y para el futuro de Colombia. Uno siempre quiere hacer sentir orgulloso a los papás, ¿cierto, sí, senadora? Sí. Y ahorita que ya está cada vez más cerca esa meta y ese sueño de esa niña de 4 años que dijo que quiere ser presidenta, da un poquito de nostalgia no tenerlos presentes. Sí, porque pues el orgullo, uno quiere hacérselo sentir a ellos. Y de hecho, mi mamá estaba viva, mi papá falleció en el 2003. Mi mamá estaba viva en la campaña al Congreso, pero murió justo antes de la posesión, unos días antes. Y yo me posesioné con Taco. Claro, porque es que uno quiere tenerlos ahí. Sí. Pero seguramente la están viendo allá, sí, orgullosos. Y tiene todavía esos integrantes de la familia que le manifiestan el orgullo. Sí, mis hermanos. Y yo siempre creo que la vida, Dios sabe por qué las cosas son como son, los tiempos, y también hay como compensaciones y angelitos. Yo perdí a mis papás, a mis 4 abuelos, muchos tíos, pero hace 6 años Dios nos regaló a Leticia. Leticia es la hija de mi hermano, y Leticia llegó y como que reconfiguró y le dio un nuevo sentido a la familia. Es un huracán. ¿Y a quién se parece en personalidad Leticia? No, pues mi hermano dice que es una desafortunada mezcla de las tías. ¿Ah, sí? Es tan impresionante que
le dijeron en el colegio que se vistieran de mujeres que transforman el mundo por el Día de la Mujer en marzo. Entonces la mamá le dijo, bueno, ¿de qué quieres ir vestida? Y le dijo, de mujer política. Y entonces le dice la mamá, ¿y cómo es una mujer política? Dice, como la tita, cómprame una chaquetica, cómprame un collarcito y yo voy de mujer política. Entonces cuando me llamaron a contarme muerta de la risa, yo dije, espera, que yo tengo como una bandita presidencial de una condecoración que me hicieron algún día, yo se la llevo para que vaya así. Como a mi hermano no es al que más le gusta la política, yo imaginé lo atormentado que estaba. Entonces ese día les dije que fuéramos a almorzar, que yo quería hablar con la niña. Entonces cuando nos fuimos a almorzar, le dije, bueno Leti, ¿cómo te fue en el colegio? Y me dijo, muy bien tita, habían muchas mujeres científicas, bailarinas, artistas, pero la única mujer política era yo. Entonces le dije, bueno, ¿y qué decían las niñas? Pues yo creo que ellas pensaban, qué inteligente y qué bonita es, muy chistosa. Es una niña, en ese momento tenía 5 años, ya tiene 6, pero es una mezcla porque tiene cosas de mi hermana, tiene cosas de mis papás, de Sebas, pero le gusta ese tema político y es de las que se sienta a ver, le dice al papá que le ponga el canal del Congreso y se ponía a ver los debates y me opina. Salió a la tía, ¿no? Sí. Es la tía Paola. Y tenía noticieros, Leti Noticias y bueno, en fin, ahí siempre, bueno, y le echa mucha puya a Petro también. ¿Ah, sí? Eso se pues escuchando a la tía inevitable. Pero senadora, entonces arranca esa niña de 4 años diciendo quiero ser presidenta y esto va evolucionando entonces. Y quiero que me cuente de su vida laboral. Usted estudió comunicación social y periodismo. Sí. Uno cuando escucha a la gente que quiere ser presidente, uno no piensa... Estudia Derecho. Claro, estudia Derecho o Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas, no Comunicación Social y Periodismo. Sí. ¿Por qué? Y esta anécdota la pueden corroborar con mi decana. Ajá. Que Luz Gabriela Gómez, una profe que amo demasiado, ella era la decana de la facultad. Cuando yo fui a hacer el examen de ingreso, porque solo fue entrevista, porque yo fui mejor bachiller en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, entonces el premio era que me daban una plata para la carrera, pero además no tenía que hacer exámenes de ingreso, solo una entrevista. Entonces fui a la entrevista con la decana, me dice, bueno, ¿por qué quieres estudiar comunicación? Y yo, porque yo voy a ser presidente. Y ella se rió y me dice, ¿qué tiene que ver? Entonces yo le dije, pues finalmente la política es un ejercicio de comunicación y los periodistas y los políticos trabajamos con lo mismo que la opinión pública. Ella se rió, seguimos siendo amigas ahora después de tantísimos años. Y ella a veces se ríe y me dice, era verdad mi muchacha. Yo estudié periodismo por eso, porque para mí la política se volvía mucho un ejercicio de comunicación. Claro. Y todo el mundo me decía lo mismo, pues si quieres ser presidente estudia Derecho. Y yo dije, no, estudio periodismo y nunca me he arrepentido. Y mira qué curioso, porque en esta contienda presidencial a la derecha le dicen que una de las debilidades es la comunicación, ¿no? Comunicar esas ideas, porque incluso gente de derecha reconoce que la izquierda comunica mejor esas ideas, así que bueno, esas habilidades hay que sacarlas en esta contienda presidencial. Y de hecho muchos de los que estamos de este lado hemos ejercido el periodismo. Ajá. Lo que pasa es que yo lo que sí creo es que en algo que es muy hábil la izquierda es en la posverdad, y es que no necesariamente trabajan con la verdad a la hora de comunicar, sino con la emocionalidad. Y a nosotros nos falta eso, la comunicación nuestra es muy racional, muy apegada a la verdad, gracias a Dios, pero muy racional, y a veces nos falta poner ese toquecito de lograr una comunicación mucho más emocional, más empática, más audaz. Claro, para conectar aún más profundo con la Así gente. es. Y entonces, ¿cómo arranca esa conexión con la política, senadora? ¿Su vida laboral cómo empieza y demás? Mis papás siempre habían estado metidos como ayudando, jamás se lanzaron a nada y les parecía horrible, pero sí les parecía, a nosotros nos enseñaron desde chiquitos que hay que ir a votar, y para nosotros cada elección era día de fiesta porque los acompañábamos a votar y después nos invitaban a almorzar, nos daban helados y premios por ir a votar con ellos. De hecho, yo desde que cumplí los 18 años nunca he dejado de ejercer el voto en ninguna elección. Y yo antes de terminar la universidad entré a trabajar en una ONG y me volví docente universitaria.
Después de eso, yo muchos años fui profesora en Bolivariana y en EAFIT. Luego, cuando me estuve trabajando en la campaña del expresidente Uribe. ¿Cómo llega esa campaña? De la manera más chistosa. Yo era profesora universitaria y estaba haciendo un ejercicio con mis alumnos, y era que cada que iba un candidato presidencial a Medellín, yo los llevaba a escuchar al candidato para hacer luego análisis del discurso, de las políticas, de todo eso. El día que tocó Uribe, yo hice alguna pregunta y se me acercó, que en paz descanse, Andrés Uriel Gallego. Y oiga, niña, qué pregunta tan interesante, usted tan inteligente, ¿cómo se llama? Le dije, Paola Holguín. ¿Y qué está haciendo aquí? Le dije, no, es que yo soy profesora, ellos son alumnos míos, estamos haciendo un ejercicio. ¿Usted es la profesora tan chiquita? Yo sí, yo soy la profe. Y me dijo, ¿usted quiere ir a una reunión el lunes en un hotel en Medellín? Me dio el hotel, yo llegué allá. Cuando llegué, vi que había un montón de gente súper tesa y era el equipo programático de la campaña. Entonces me invitaron y yo dije, esto está muy bueno, porque aquí puedo aprender y ver más la campaña desde adentro. Entonces estuve ahí trabajando, muy entusiasta, y conocí muchas personas de la campaña. Luego Uribe gana, me dicen que me venga y yo no, porque mi papá está muy enfermo. ¿Y ahí qué empezó a hacer en la campaña? ¿Temas de comunicación? No, era escribir textos, era hacer análisis de temas, porque era programático. Ya luego el presidente gana. A mí me dicen que si quiero venir a trabajar, yo digo que no, porque mi papá está enfermo. Mi papá fallece a inicios de 2003. Entonces ya dije, mami, yo me voy a ir siquiera 6 meses, porque yo no voy a poder con este dolor. Yo necesito cambiar, irme de acá. Deme 6 meses y yo vuelvo. Y los 6 meses fue que me quedé hasta que el presidente terminó en Bogotá trabajando con él. Y fue muy chistoso por eso, porque la gente cree que para entrar a política hay que tener rosca, palanca, plata, apellido, un montón de cosas. Y eso no fue así. Aquí fue una diosidencia. Yo llevé a mis alumnos, conocí a Andrés Uriel, me terminé metiendo ahí. Un buen amigo, Alejandro Osorio, que trabajaba también en la campaña y con el presidente, era el que más me decía, venga, vámonos para Bogotá a trabajar, él está trabajando aquí. Y yo llego como asesora a la oficina de José Obdulio Gaviria. Ahí estuve, luego me fui un año a México, a la embajada, regresé. José Obdulio renunció y yo lo sucedí en el cargo, y ya me quedé hasta que acabamos el gobierno allí. Bueno, pero es una trayectoria siempre al lado de Uribe. Sí, entonces. Después pasó una cosa, cuando Uribe termina, yo me quedé con él 6 meses trabajando en una oficina, ya él de expresidente. Pero entonces me llaman de México y me fui a trabajar con el presidente Felipe Calderón, al gobierno de él. Entonces yo estuve en México un año, el último año del gobierno del presidente Calderón. Allí conocí una gente increíble, Tomislav Lendo, Sofía, María Fernanda Vergara, y era un gobierno, es una cosa gigante, y aprendí 1000 cosas, fue una experiencia espectacular. Después yo trabajaba mucho con USAID y tal. Luego Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires, y con Fico nosotros trabajamos como asesores en la secretaría, Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Trabajamos como todos lo conocemos como Fico, sí. En la Secretaría de Seguridad y Justicia de Buenos Aires. Entonces yo trabajé también en Argentina un tiempo. Y he trabajado mucho como con distintas organizaciones, temas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, este tipo de cosas. Y bueno, y luego cuando decidimos armar partido, era muy charro, porque entonces listo, vamos a armar un partido nuevo. Y yo me vine para Colombia y le decía a la gente, bueno, si hay uribistas en Barranquilla, nos vemos el sábado en el Narcobollo a tal hora, y con los que llegaba echábamos el cuento. Hacía lo mismo en Cali y tal, y fuimos armando el partido. Cuando el partido se arma, entonces ahí fue que decidí inscribirme por internet como precandidata. Me eligieron en esa primera lista cerrada, en el puesto 18 quedé, y terminé siendo senadora. Y ya llevo 3 periodos en el Congreso. Sí, con una labor loable ahí en el Senado. ¿Uno termina permeándose de esa personalidad del jefe eterno de uno? O sea, ¿usted siente que tiene mucho como jefe de Uribe? Ojalá,
ojalá se me metieran muchas cosas. ¿Qué siente que le ha aprendido? ¿Qué habilidades dice, esto me lo enseñó? A mí, por ejemplo, el presidente me enseñó mucho a ser muy rigurosa en el trabajo, a tratar de llegar a fondo en los temas, de documentarme bien, de no opinar a la ligera, tratar de tener disciplina en comunicación, de escuchar mucho. Uribe siempre nos decía, a los políticos les gusta mucho hablar, pero en realidad el ejercicio es 80% escucha y 20% hablar. Hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar a la ciudadanía. Él tenía unos esquemas de trabajo y claro, a mí me pasó una cosa muy chistosa y es que cuando yo salgo del gobierno, la pregunta que me hacía es ¿y cómo escribo yo? Porque yo escribía muchas cosas para el gobierno, claro, para el presidente, ya no. Y entonces yo cómo escribo, yo cómo hablo, porque en ese momento todo era en la línea del presidente del gobierno. Pero fue un ejercicio maravilloso, yo leí muchas cosas, ojalá le hubiese aprendido más, pero... ¿Y qué cambió en esa formación del discurso? Cuando usted dijo, bueno, ahora cómo hablo yo, ¿qué características son propias? Tuve unas ventajas y es poderme ir fuera del país, a otro gobierno. Ahí se despejó. Entonces logró, ahí ya claro, logré estar afuera, empezar... Claro. Y empieza uno a estructurar su propio mapa mental de lo que piensa, de lo que cree, no sé qué. Sin embargo, yo tengo que decir algo, yo soy una absoluta convencida de las tesis y el cuerpo de doctrina del presidente Uribe. Completamente convencida. Y creo además que son unas tesis casi atemporales y que serían útiles en cualquier país de América Latina. Y ya vamos a ahondar en eso porque sí que vamos a hablar de estos temas de seguridad, de salud, de inversión social, que son tan importantes en esta contienda electoral. Pero para cerrar este capítulo de lo personal, le tenemos una sorpresita de una persona que nos va a contar esa parte íntima de cómo es como amiga y como jefe incluso, porque trabajó con usted. Veamos. Hace 6 años estamos ya lejos en distancia, pero no lejos del corazón. Paola es una mujer que una vez entra en la vida de uno, gracias a Dios, para quienes tenemos la fortuna, ahí se queda. Ahí se queda y se quedará siempre como la gran jefe que fue por muchos años, como la gran mentora, pero sobre todo como esa amiga incondicional, que desde todos los puntos me sigue enseñando a amar a Colombia, a respetar y luchar por la democracia, y que me sigue divirtiendo, porque Paola es muchísimo trabajo, eso sí, no hay ninguna duda, pero Paola puede ser también la mujer más divertida y con la que puedes conversar horas y horas y horas sin cansarte. Una mujer que sin duda extraña todos los días y que sabe que cuenta conmigo hasta el fin de los días. Gracias por tanto, mi Pau. Te mando un abrazo enorme. Ahí Daniela nos da detallitos de cómo es la senadora Paola Muy Uribe. Nos dice que además programa. Está divertida. Pero estamos conociendo ese lado humano, senadora. Daniela, ¿qué significa para usted? Cuéntenos, porque además de manera muy especial nos envió este videito y nos dejó ver esa parte detrás suya. Dani, yo conocí a Dani siendo una niña, recién salida de la universidad. Yo trabajé con Dani en una campaña a la gobernación de Antioquia. Una mujer brillante, tenaz, sí, trabajadora, es una hormiga atómica. Y luego cuando ganamos la elección, Dani estuvo siempre conmigo. Pero hice un préstamo que terminó en robo en la campaña del presidente Duque. ¿Cómo es eso? Ella fue a apoyar la campaña y se me llevaron a Dani. Era maravillosa, ella se fue luego a ser cónsul en Barcelona. Ya allá se instauró con su esposo y se me quedó en España, pero Dani es como una hijita, mi niña es. Fueron muchos años y a mí me tocó como esa etapa de la niña recién salida de la universidad, toda esa formación. Yo he sido una privilegiada porque he trabajado con unas personas extraordinarias. Daniela Chavarría, Camilo Guzmán, que ahora es director de Libertank, ese tanque de pensamiento increíble.
No, unas personas con Caro Escamilla, que sigue siendo asesora del presidente Uribe. Y empezó conmigo también recién egresada de la universidad. Entonces yo estuve con ella en toda esa etapa formándola y ella luego terminó haciendo lo que yo hacía para el presidente y todavía está con él. No, yo he sido una privilegiada por todas las personas con las que he podido trabajar y con las que trabajo ahora, que son increíbles, increíbles. Yo digo que uno no necesita ser muy bueno, sino tener un gran equipo, y yo he tenido ese privilegio. Y eso es clave, y para gobernar y para ejercer el ejercicio de la política, pues es clave el equipo. Sí. Porque hemos visto muchos líderes con algunas habilidades, pero mal rodeados, y eso genera malas consecuencias. Pues avancemos, senadora, con esta contienda electoral. Y usted hace parte de esos precandidatos, de ese ramillete del Centro Democrático. Son 5 precandidatos, ¿cierto? Si no estoy mal, incluido el senador Miguel Uribe, que ahorita está luchando por su vida. Pero la gente se pregunta, ¿y del Centro Democrático cuál va a ser el candidato? Porque es que ya queremos saber el nombre, ya queremos, los que son afines a esa corriente, apoyar a una sola persona. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a ser la selección del candidato? Yo creo que es muy importante hacer una pedagogía con todos los ciudadanos, con los militantes del Centro Democrático, pero en general con los colombianos. Una pedagogía en el siguiente sentido: esta es una elección muy compleja, con unos contendores muy complejos. Yo recuerdo en la pasada elección cuando ellos hablaban de quemar candidatos, y lo hicieron, a fe que lo hicieron. Y hoy, además, nosotros con el dolor por lo que pasó con Miguel, en un ambiente muy enrarecido, contrario a lo que los ciudadanos piensan, hoy es mejor tener varios candidatos que uno solo, porque hoy hay un riesgo, y un único candidato muy rápido es un blanco fácil para el gobierno. ¿En qué sentido? En que este es un gobierno que hace campaña corriendo la línea ética, y este es un gobierno que ganó con mucho apoyo de estructuras criminales que parecen dispuestas a todo. Entonces yo creo que hoy es muy importante tener muchos candidatos conscientes de que cualquier proyecto personal o partidista pasa a un segundo plano, que hoy lo más importante es Colombia. Yo llevo un año insistiendo en que la plataforma tiene que ser el punto de partida y el candidato el punto de llegada, y lo he dicho por lo que viví en Venezuela. María Corina se preocupó mucho por hacer un gran plan creíble, real, donde le explicaba a los venezolanos cómo iban a rescatar el país. Ella tenía a las mejores personas pensando qué hacer en seguridad, en economía, en salud, en educación, pero además encontró un centro de gravedad, y es, a pesar del desaliento, de las amenazas del régimen, del chantaje con los subsidios, ¿qué movería el corazón de un venezolano para, arriesgando todo, ir a la urna a votar nuevamente? ¿Qué lo movería de tal manera que lo haría capaz de jugarse su vida para sacar la copia del acta el día de la elección? Y ella encontró que en un país donde 8 millones tuvieron que irse, el centro de gravedad era la reunificación familiar. Porque no importa de qué estrato es usted ni de qué estado es, su anhelo es ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Entonces, con esa promesa de la reunificación familiar, ella logró que la gente volviera a creer, se entusiasmara, se llenara de valor, se juramentaran comanditos, fueran, votaran y salvaran las actas. Yo les he dicho, nosotros necesitamos lo mismo en Colombia. Este no es un proceso electoral que se trate sobre la persona de Petro. Aquí no gana el antipetrismo. Es que el problema no es la persona, son las malas ideas con las que está gobernando. La gente no quiere vivir lo que está viviendo hoy, pero tampoco quiere un país anclado siempre al pasado. Nosotros tenemos que lograr unas ideas reales de promesa de la Colombia futuro, de la Colombia que podemos ser. Y por eso, varias cosas. Primero, la plataforma debe ser el punto de partida, el candidato el punto de llegada. 2, es muy importante una unidad, pero no una unidad politiquera, ni burocrática, ni a puertas cerradas oscuras, no, de cara al país, con unas ideas, que son con las ideas que nos vamos a comprometer. Y adicionalmente, en mi partido, hoy hay una angustia por el tema de Miguel, y nosotros lo que hemos dicho es, si Miguel se llega a sanar y está listo
él es el candidato. Si no logra estarlo, pues simplemente se hace una encuesta en octubre o en noviembre. El que la gane, el que la gane es nuestro candidato. Pero ¿sería entonces a través de una encuesta? Sí, ¿Y encuesta nosotros hemos para pensado... quiénes? ¿En el partido interiormente o una encuesta abierta? No, para el partido, para que el partido tenga un candidato único que pueda unirse luego en una coalición amplia en marzo. O sea, se le pregunta a los militantes del partido. No a los militantes. Entonces, es una encuesta abierta para que escojan a alguien del partido y ese alguien pueda ir a la contienda. Porque finalmente el candidato nuestro tiene que conquistar a los colombianos, no solo al partido. Y ahí también hay una cosa clara y es ¿por qué nosotros hablamos de la posibilidad de la consulta en marzo? Primero, porque no cuesta más plata. Ese día hay elecciones a Congreso, la gente naturalmente va a votar, simplemente se le da una papeleta adicional para que escoja a alguien de este gran bloque. Dos, porque es jurídicamente vinculante, es decir, esa decisión tiene peso jurídico, es la que es. Y la otra cosa que para nosotros es importante es que nosotros ya hemos ensayado el modelo y nos ha funcionado. Así fue con el presidente Iván Duque. Nosotros a final de año elegimos un candidato, ese fue a una consulta en marzo, yo no sé si recuerdan, con la doctora Marta Lucía, con los doña Estar. Y ganamos. ¿Y con quiénes irían ustedes a esa consulta? Pues, ¿quiénes van? Resulta de la plataforma, de todo este proceso que estamos haciendo, del debate de ideas. Nosotros ya tuvimos un primer buen ejercicio, que fue el foro ampliado sobre seguridad, que fue virtual, donde el expresidente Uribe invitó personas de muchos sectores. Estaba Galán, estaba el representante de Fajardo, Vicky no pudo estar pero mandó carta, estaba Belardo, estaba el doctor Pinzón, estaba el doctor Cárdenas, habían personas de muchos sectores y fue muy bonito porque todos dimos nuestras propuestas, parte de lo que pensábamos del diagnóstico, habían además expertos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Colombia no puede ser que simplemente elijan a alguien por simpatía o por bonitos videos de significante vacío. No, Colombia requiere de verdad una coalición basada en ideas claras y propuestas de país realizables. Sí. Porque Colombia no aguanta una nueva frustración. Y ya veremos cómo se transforma esa consulta, porque hay gente que quiere, no quiere, que se muestra como independiente y demás. Ya veremos qué pasa. Se ha hablado mucho, senadora, del tema de la fórmula vicepresidencial y el nombre de Álvaro Uribe ha resultado ahí del expresidente. Si usted fuese esa candidata que sale de la encuesta, ¿le diría y lo convencería o no? Lo que pasa es que está difícil convencerlo porque el presidente, jurídicamente no hay ningún impedimento para que él sea fórmula vicepresidencial, pero a él le da temor que eso genere algún tipo de riesgo institucional, que se abra un debate innecesario, porque jurídicamente podría hacerlo. Y yo digo, pues ¿quién no va a querer tener eso? Es como tener a Messi en el equipo, un crack como Uribe que ya gobernó 8 años y además que lo hizo de una manera magnífica. Hoy hay esa dificultad y es que él dice, ojo, que es que eso puede generar un riesgo institucional. O sea, usted lo ve como reacio a esa idea. Es más un tema mediático que... No, es más que muchos queremos. Sí, es un querer. Pero vamos a ver qué. ¿Y si no es Uribe, pasa? a quién le suena? Yo creo que eso se va definiendo a medida que se depure y que se haga la consulta. Nosotros, por ejemplo, en la campaña del expresidente Iván Duque, él fue el primero y la fórmula vicepresidencial fue Marta Lucía porque fue la segunda. Yo no sé si en este caso se establezca un mecanismo similar, que el que gane la consulta sea el presidente o otro mecanismo, pero eso era parte de todo ese proceso de mecánica política. Gracias a Dios, yo creo que hoy hay muy buenos líderes en la contienda. Y esperemos que esto salga muy bien para Colombia. Bien, senadora, adentrémonos en estas propuestas de los temas coyunturales y sin duda un tema y una bandera suya es el tema de seguridad, que para el Centro Democrático, para usted como precandidata es de suma importancia. Por ahí vimos algún video en un foro del Centro Democrático en donde ustedes son muy afines al modelo de Bukele, por ejemplo.
para aplicarlo en Colombia. Incluso el expresidente Álvaro Uribe dijo, ojo, ojo con los términos que usamos y demás. Contémosle a la gente la política de seguridad y si ustedes quieren traer esa política de Bukele a Colombia o no necesariamente. Lo que pasa es que hay unas lecciones de Bukele que no es... Ningún modelo es absolutamente trasplantable a otro país porque las realidades son muy distintas. Yo creo varias cosas. La primera es, nosotros vamos a recibir el país en una crisis profunda en el tema de seguridad. La defensora del pueblo nos dice que hoy hay presencia de estructuras criminales en 809 municipios, es decir, hoy más del 70% del territorio tiene presencia de estructuras criminales. Es más, el informe de Reuters Latam dice que han crecido 45% en número de hombres. ¿Eso a qué se debe? En parte a que la política de seguridad humana y paz total ha dejado que esas estructuras se fortalezcan, militarmente, financieramente y en control del territorio. Nosotros tenemos una dificultad y es yo creería que las tres principales rentas de las estructuras criminales en Colombia son narcotráfico, minería ilegal y extorsión, y las tres están disparadas. Nosotros en el último informe, que es de 2023, o sea, hoy debe ser mucho peor, decían que Colombia tenía 253.000 hectáreas de coca que producían alrededor de 2.600 toneladas métricas de cocaína, cuando en el peor momento nosotros producíamos 500. Hoy son más de 2.600 en la medición que había al 23. Tenemos disparada la minería ilegal y disparada la extorsión. Nosotros tenemos hoy una política de paz total que para mí ha sido un fiasco porque son una cantidad de mesas de negociación con ceses bilaterales, con prebendas, donde no hemos visto resultados objetivos y no lo hemos visto porque el año pasado tuvimos más de 300 secuestros, es decir, tenemos cifras que no veíamos hace una década. Ha ido creciendo el homicidio y muchos delitos de gran impacto. Claro. Entonces, ¿yo qué creo que hay que hacer? Fortalecer la fuerza pública, hay que hacer una reforma a la justicia porque seguridad y justicia son un binomio inseparable. Claro, pero, sí. pero antes específicamente de que, Bukele. Exacto, ¿Quiere que le diga Bukele antes de que adentremos en esas propuestas, sí, porque es importantísimo, porque no es replicar, como lo dice la senadora, el modelo de Bukele en materia de seguridad para Colombia. No, ningún modelo es trasplantable y ya la senadora me va a decir los puntos que aplicaría en Colombia, pero quiero que me explique, senadora, antes de eso, ¿qué de Bukele, de la política de seguridad de Bukele, entonces no se aplicaría en Colombia? Porque lo que vemos son cárceles masivas, un trato que para muchos es criticable, el tema incluso de toques de queda en el país. Es decir, ¿qué puntos definitivamente no se tocarían? Porque cuando dicen es que el del Centro Democrático le gusta la política de seguridad de Bukele y eso me da miedo, ahí es el punto para aclarar precisamente esa visión. Sí. ¿Qué puntos no aplicaría de Bukele aquí en Colombia? Yo le voy a decir cuáles dos sí y cuáles no. Ajá. ¿Cuáles sí? Colombia tiene que superar el embeleco de creer en la palabra paz como si paz no fuera seguridad. La verdadera paz es seguridad, que la gente viva sin miedo. Dos, yo creo que Colombia sí necesita urgentemente una reforma penitenciaria y carcelaria. La Corte Constitucional desde 1998 declaró el estado de cosas inconstitucional. Lo reiteró en 2013, de hecho en algún momento, como yo hacía parte del Consejo Superior de Política Criminal, tuve que ir a exponer mi diagnóstico y mis propuestas frente al tema penitenciario y carcelario. Nosotros necesitamos más y mejores cárceles. Nosotros tenemos hoy cárceles con capacidad para 81.000 presos más o menos, un poco más, pero más de 120.000 personas privadas de la libertad. Entonces usted encuentra hacinamiento en las cárceles, presos en estaciones de policía que no tendría que ser y en sitios que no son apropiados. Pero esto no se resuelve. O sea que esas cárceles, imágenes de Bukele no las vamos a ver aquí en Colombia. Nosotros sí necesitamos más y mejores cárceles, cárceles de baja, mediana y alta
seguridad, porque tiene que haber una clasificación real de los presos. O sea, no puede ser que por delitos que un delincuente menor esté con grandes delincuentes, porque termina en una universidad del delito, termina siendo un posgrado en delincuencia. Entonces, hay que hacer una mejor clasificación. Con Estados Unidos en algún momento nosotros trabajamos algunos modelos en cárceles para que de verdad sirvan para resocializar. Yo creo que es muy importante que las personas privadas de la libertad puedan estudiar y trabajar. Nosotros hemos hecho algunos pilotos. Se hizo una cosa preciosa en el batallón de ingenieros de Bello, con un par de empresas que nos ayudaron allí, con las personas privadas de la libertad, las capacitamos, trabajaron, y eso tenía una ventaja. Primero, recibían más de un salario mínimo al mes. Esa plata servía para su manutención en ese centro, pero también para tener un fondo de ahorro para él o su familia. Y yo creo que hay que llegar a ese modelo. Creo que uno tiene que ser clarísimo en el tema de lograr que la persona privada de la libertad, esa privación sirva para lo que tiene que servir, y es para castigar, pero también para resocializar. A mí eso me parece que es fundamental. Hoy hay muchísima tecnología, hay muchas cosas. De hecho, nosotros tenemos en Antioquia la única universidad digital del mundo, que es y además de Colombia, que es la única universidad pública, que es la IU Digital, y hay muchas personas privadas de la libertad estudiando en esa universidad. O sea, hay cómo, y ya se ha probado. Y en eso se diferenciaría entonces un poco de esa política carcelaria de Bukele. Yo creo que hay temas que sí, temas que no. A mí, por ejemplo, el tema de los toques de queda y estados de excepción no me gustan tanto en temas de si seguridad. se necesita un estado de excepción para combatir a estos grupos criminales. Yo le voy a dar una prueba. La política de seguridad democrática. Nosotros gobernamos en los 8 años. Ni siquiera la Comisión de la Verdad, que es malqueriente nuestra, pudo desmentir una realidad, y es que nosotros logramos bajar todos los delitos de mayor impacto y reducir todas las estructuras criminales, y nosotros no tuvimos un solo día de estado de excepción. Nosotros hicimos en situación ordinaria, bajo el amparo de la Constitución y la ley, una política de seguridad exitosa. Sin necesidad de esos estados de excepción. Sin necesidad de estados de excepción. ¿Pero lo contemplaría o definitivamente no? Los estados de excepción por eso se llaman así. En coyunturas y situaciones excepcionales usted tiene que apelar a ellas. Pero vuelvo y digo, excepcionales. Porque nosotros, con el gobierno de Uribe, logramos resultados. Logramos reducir el homicidio como un 50%. El 90% fue la reducción del secuestro. Nosotros pasamos de más de 2.800 secuestrados al año a 282. Yo no tengo tan buena memoria, pero como a mí me tocaba ser parte de la cartilla de seguridad democrática, recuerdo mucho esas cifras. Y vuelvo y digo, no tuvimos un solo día de estado de excepción. Pero, senadora, por ejemplo, una situación como la del Catatumbo y demás, ¿no amerita ese estado de excepción? Me encanta que toque el tema de Catatumbo, porque es que el caso del Catatumbo no es un estado excepcional. Yo por eso critiqué el estado de conmoción, porque esa es una situación endémica que no se resuelve con una política de choque, eso se resuelve con una política estructural. Y yo le voy a dar un ejemplo. Cuando Uribe llegó a la presidencia, nosotros teníamos un hectareaje importante en la zona del Catatumbo, y cuando salimos dejamos eso con 500 hectáreas, que era manejable. Creamos allá programas muy importantes de sustitución de cultivos ilícitos y habíamos logrado cierto control. Hoy el Catatumbo se calcula que puede tener más de 50.000 hectáreas de coca, y hoy tiene una dificultad, que es el embeleco de la franja binacional. Y digo embeleco porque ese proyecto venía desde Chávez y después con Maduro, y es coger toda esa franja limítrofe entre Colombia y Venezuela para entregarla al control de las estructuras criminales, que yo he prendido las alertas. Eso es como una franja de Gaza en América Latina. Allá la controla la organización terrorista Hamas, aquí se la quieren entregar al ELN. Entonces, ojo con eso. Y yo digo, nosotros logramos un tema muy importante en ese momento en el Catatumbo, sin estado de excepción, sin conmoción interior, sin nada. Este gobierno lo decretó, ¿y para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? ¿En qué mejoró la situación en el Catatumbo?
Bien, pues yo creo que ahí entendimos esa política de seguridad que pretende implementar el candidato del Centro Democrático, si es la senadora Paola Holguín. Avancemos, senadora, para aprovechar el tiempo sobre el tema de salud, que sí que ha estado en boga estos últimos meses. Vemos una reforma a la salud del gobierno tratando de pasar allí en el Congreso, pero resulta que en las últimas horas también conocimos el decreto, en donde muchos lo interpretan como una aplicación a la fuerza o mediante decreto de esa reforma a la salud, que es una transformación de las EPS. ¿Qué haría usted para tratar de salvar el sistema de salud, que es un problema histórico y muchos no la ven tan fácil? Hay varias cosas. La primera es, yo creo que el gran error es que este gobierno no llegó a arreglar los problemas que tenía el sistema, sino con una sola obsesión: estatizar la salud en Colombia, a las buenas o a las malas. Intentó con proyecto, como no le ha pasado, intentó asfixiando las EPS fiscalmente, y lo dijo el propio ministro de Salud, dijo, es que si quieren que les paguemos, que pase el proyecto. Y ahora a través de un decretazo, que parece que le encantan los decretazos a Petro. Aquí vamos al punto claro. Colombia tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Lo que pasa es que la gente ve la foto, pero no ve la película. Gracias a Dios yo ya soy una mujer muy mayor, yo estoy viejita. A mí me tocó antes de la ley 100. La cobertura en salud en Colombia en ese momento era un poco más del 20%. ¿Quién tenía salud? El trabajador formal en el Seguro Social y su esposa por un tiempito mientras estaba en embarazo. El resto, ¿qué tenía que hacer? Bolsillo propio o ir a instituciones de caridad. Yo nací en Caridad en San Vicente de Paúl, en Medellín. Nosotros logramos que hoy el sistema tenga una cobertura que es como el 99%. ¿Qué problemas hay que solucionarle al sistema? Primer problema, que esa cobertura no necesariamente es acceso. Hay que mejorar el acceso a salud en zonas remotas. Otro problema, el tema de prevención. Eso está dentro de la ley, pero a veces no se ha hecho el suficiente esfuerzo en temas de prevención. El tercer problema, corrupción. Uno de los superintendentes encontró que hay 70 formas de defraudar en el sistema de salud. Desde algunos médicos, algunos pacientes, algunas EPS, algunas IPS, es decir, todos los actores del sistema pueden tener fugas a recursos de la salud. Ahí es muy interesante ver un modelo como el de Taiwán. Taiwán, la historia clínica es digital, todo está digitalizado. Entonces usted en su historia clínica, que es digital, el médico abre y sabe usted qué enfermedades tiene, ha tenido, qué tratamientos, qué medicamentos, y eso permite generar una trazabilidad para que haya más transparencia. Hoy ni siquiera está 100% factura digital en el sistema de salud. Hay que tener más trazabilidad y control sobre los recursos. Otra cosa importante, el personal de salud. Hay que garantizar el buen pago, el pago a tiempo, un montón de cosas que hoy no tienen. Si usted me pregunta, ¿eso qué requiere? Voluntad política. Eso no requiere reforma, porque todo eso se puede hacer sin ninguna reforma. Y control, ¿no? Controla la necesitamos más control, y hay cosas que sí tenemos que superar. Por ejemplo, la UPC, la unidad de pago por capitación, eso tiene un problema. Y es que viene desfinanciado desde el 2021 porque nosotros tuvimos en el mundo un tema excepcional que fue la pandemia. Es que eso no se nos puede olvidar, y eso fue creando también un hueco fiscal en el sistema de salud. Nosotros presentamos un proyecto de ley que lideró ProAntioquia y muchos partidos y muchos sectores de salud para que se haga un cálculo científico de la UPC, es decir, con una serie de variables para que no sea el capricho del gobierno de turno, para evitar que se siga desfinanciando el sistema. Pero si logramos organizarnos mejor, mayor control, usar mucho nuevas tecnologías y herramientas para mejorar acceso, podemos superar el problema de salud. Y hay otra cosa importante. Tenemos que buscar una forma creativa para las enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas. En algunos países hay como unas bolsas que permiten atender, para que no sea cada EPS la que se haga cargo, sino que quien tenga una enfermedad huérfana, tratamientos de alto costo, esto se pueda tratar a través de un fondo, una bolsa común, para generar también economías de escala. Y también yo le quiero decir una cosa a los ciudadanos, mire, aquí el problema de medicamentos no es porque no haya medicamentos, ninguna farmacéutica ha dejado de producir medicamentos, es porque no pagan.
Entonces, si no pagan, pues no les envían el medicamento. Aquí el problema hoy es de plata. Y es un problema creado por el gobierno a propósito, además porque no podemos olvidar algo, es que el gobierno ya intervino 9 EPS, es decir, hoy de los 50 millones, 30, más de 30, están en entidades que maneja directamente el gobierno Petro. Ya vamos a ahondar en otros temas, porque quiero preguntarle además, senadora, por las garantías electorales, porque se avecinan las elecciones, el presidente insiste en que las elecciones no tienen las garantías de seguridad también están sobre la mesa, no por nada hablamos del intento de asesinato del senador Miguel Uribe, precandidato del Centro Democrático, y ese punto me interesa mucho tocarlo, pero ¿qué le parece si avanzamos con una seccioncita que se llama "Sí o ni loca haría alianzas con estas personas"? ¿Vale? Sé que es muy prematuro, sé que estamos todavía con mucho tiempo que nos queda de esta contienda electoral, pero yo creo que deja mucho ver el tema de si haría alianza o no. Y empiezo entonces por preguntarle... que esta la voy a responder como Paola, para que no le echen la culpa a mi partido. Como Paola, pero la precandidata del Centro Democrático. Sí, es una voluntad personal, no del partido. Porque no es que se haya tomado una decisión de alianza del partido, es que hablábamos que la consulta ni siquiera está contemplado quiénes y demás. Así que esto es sí o ni loca aquí en la otra cara de los candidatos. Bien, candidata, entonces, ¿haría alianza sí o no con Vicky Dávila? Sí. Sí haría alianza. Sí. ¿Le suena incluso si ella llega a estar dentro de la contienda como una fórmula vicepresidencial? Pues es que eso lo van a determinar los colombianos. Pero no le molestaría en la consulta. ¿La haría alianza con David Luna, por ejemplo? Sí, él no quiere con nosotros, pero a mí él me parece un gran hombre. ¿Por qué? No sé, le preguntaron en algún foro que si con el Centro Democrático, dijo que no, ojalá lo replantee. Pero sí le gustan las ideas y los mensajes de David Luna. ¿Haría alianza sí o ni loca con María José Pizarro, por ejemplo? Ni loca. ¿Por qué? Porque ella defiende unas ideas que son diametralmente opuestas a las ideas en las que yo creo. Ella le cree al modelo Petro, a las ideas de Petro, y yo no. ¿Haría sí alianza o ni loca con Claudia López? Ni loca. Porque yo creo que nosotros necesitamos políticos que den certeza, y uno con ella nunca sabía qué atenerse. Ella ayudó a Petro a ganar y yo, mire, yo creo que parte de lo que necesitan las naciones, seguridad física, estabilidad jurídica, pero también certezas políticas. La gente tiene que saber quién lo gobierna, cómo lo va a gobernar, qué tipo de ideas y a qué atenerse. Y yo siento que eso no es tan claro con ella. ¿Harías alianza sí o ni loca con Sergio Fajardo? Puede ser. De hecho, yo en algún momento trabajé en una campaña de Fajardo. Él es muy raro, ojalá no le dé por irse a ver ballenas esta vez, pero es un buen hombre. Sí o ni loca haría alianza con Abelardo de la Espriella, además muy cercano al expresidente Uribe, ¿no? Sí, Abelardo de la Espriella, además él tiene una cosa que a mí me parece muy chévere, y es como esa cosa como tan caribeña, no sé. Sí o ni loca haría alianza con Gustavo Bolívar. Ni loca. También por esas razones de la cercanía al presidente No Petro. solo por la cercanía con Petro, sino porque yo lo padecí en lo personal y no es un buen ser humano. Él ahora llora por las bodegas. Se le olvida que él alteró y manipuló un video y dijo que yo me estaba burlando de los muchachos que habían perdido un ojo en el estallido social. Y eso me costó a mí un ciberataque y amenazas de muerte. Entonces siento que no es una persona buena ni que juegue limpio. No, con él ni loca. Sí o ni loca haría alianza con Daniel Quintero. Ni loca, tampoco, por amor a Dios, yo lo padecí en Medellín, yo lo padecí. Y además, y a la gente no se le puede olvidar que hoy gran parte de su gabinete está imputado por corrupción. No es una buena persona. Y el que tenga alguna duda, que vaya a Medellín y nos pregunte, porque nosotros lo sufrimos. Pues ahí está, y se nota claramente el lugar desde donde juega esta situación, esta contienda electoral, la senadora Paola Holguín. Senadora, vamos a hacer una seccioncita también rápida que se llama Quiz Presidencial. Y son preguntas del ejercicio de un presidente. Obviamente ya sabemos la trayectoria de la senadora Paola Holguín y sabemos que no todos se la saben todas, y además está bien rodeada y tiene un equipo. Pero hagamos el ejercicio
inicio de hacerle este quiz presidencial con preguntas básicas del ejercicio presidencial para saber qué tanto conocimiento tienen los precandidatos de lo que van a hacer. Bien, vamos a ver entonces ahí las preguntas en pantalla para hacerle precisamente estos cuestionamientos a los candidatos. Y la primera es: si a usted como presidente no le gusta una ley aprobada por el Congreso, ¿puede negarse a sancionarla? Claro que sí. No está obligado a sancionarla. Sí, pero solo por motivos económicos. Sí, puede objetarla por inconveniencia o inconstitucionalidad. O sí, pero solo si tiene mayoría en el Congreso. Sí, se pueden objetar, vuelven al Congreso y ya en el Congreso toman decisión. Ahí está la respuesta de la primera pregunta. La senadora respondió correctamente. Claro que sí, se puede objetar por inconveniencia o inconstitucionalidad. Sí. Segunda pregunta. ¿Sí ve que es tan fácil, senadora? No, son sencillas. La segunda pregunta la vamos a ver ahí en pantalla, y tiene que ver con si puede el presidente ordenar directamente la captura de un ciudadano. Sí, como jefe de Estado y jefe de la policía. Solo si el ciudadano representa un peligro inminente. No, solo un juez puede hacerlo. Sí, si se trata de seguridad nacional. No. En Colombia hay una clara división de poderes y esa no es una facultad presidencial. Respuesta de esta segunda pregunta, correcta, incorrecta, ya la vamos a ver. Ahí está, efectivamente, respuesta correcta. No, solo un juez puede hacerlo. Tercera pregunta, son 5 y son fáciles. Tercera, ahí va a aparecer en pantalla. ¿Puede el presidente dictar decretos con fuerza de ley sin autorización del Congreso? Sí, en cualquier momento, solo en estados de excepción. No, nunca puede hacerlo. Sí, si se trata del presupuesto nacional. B, en estados de excepción el presidente sí está facultado para sacar decretos con peso de ley. Vamos a ver la respuesta de esta tercera pregunta. Solo en estados de excepción y con control constitucional. Es que la senadora tiene una trayectoria política de años. Aquí está dejando ver precisamente esa capacidad que tiene a la hora de ejercer la presidencia. Vamos con la próxima pregunta en este quiz presidencial. ¿El presidente puede firmar tratados internacionales sin pasar por el Congreso? Sí, es una función exclusiva del Ejecutivo. No, primero deben ser aprobados por el Congreso para luego firmarlos. Sí, pero solo si son tratados comerciales. Puede firmarlos, pero requieren aprobación legislativa para entrar en vigor. D, los gobiernos son los que negocian y firman los tratados, pero tienen que ser ratificados por el Congreso. Y ahí también hay una buena noticia para unos que a mí no me gustan, y es que uno también los puede denunciar después. Si no le gustan, por ejemplo, el Tratado de Escazú. Uno puede hacer un intento luego como presidente y es denunciar la inconveniencia. Pero la verdad es que usted los negocia, pero tienen que pasar por el Congreso para ser ratificados. La respuesta correcta es sí, puede firmarlos, pero requieren aprobación legislativa para entrar en vigor. No corchamos a la senadora en ninguno. ¿Nos falta alguna pregunta? No, ya estamos. Sí, nos falta la última pregunta, veámosla. ¿El presidente puede cambiar el número de ministerios durante su mandato? Sí, con decreto presidencial. No, eso lo define el Congreso. Sí, pero necesita aprobación del Congreso, solo si se trata de fusiones internas, no de creación. Sí, pero tiene que aprobarlo el Congreso y de una vez les voy avisando que eso es de lo primerito que vamos a hacer. ¿Cuáles va a cortar? ¿Cuáles va a eliminar? No, por ejemplo, el de igualdad se va y vamos a hacer también unas fusiones. Nosotros lo hicimos durante el gobierno del expresidente Uribe y logramos un ahorro muy, muy importante para el país. Entonces, yo que me he quejado de un Estado tan grande, tan burocrático, créanme que esa es de las cositas que vamos a hacer. Ese es uno de los temas del recorte. Bien, la respuesta correcta a esta pregunta es sí, pero necesita aprobación del Congreso mediante ley. Definitivamente la senadora es experta en este tema. Senadora, se me acaba el tiempo, pero gracias por acompañarnos. Bienvenida siempre a este espacio. Seguro se nos quedaron muchos temas en el tintero y aquí siempre va a estar bienvenida para ir hablando y haciendo la pedagogía a la gente. Mil gracias. No, muchas gracias a ustedes, todo el reconocimiento John Cable Noticias por este espacio, porque nosotros necesitamos elevar el nivel del debate político, necesitamos al ciudadano más y mejor informado para que tome mejores decisiones, así que por Colombia, por la democracia, mil y mil gracias. Gracias, senadora, a usted siempre bienvenida aquí a La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias y a ustedes gracias por la sintonía, por preferirnos siempre. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias, hasta pronto.